ese origen de la masonería en Israel. 3, el origen, la masonería por mucho tiempo, como tal, desapareció y pues visiblemente no fue visible, no que haya desaparecido, sino que no fue visible por varios siglos. En el tiempo del oscurantismo especialmente no fue visible la masonería y volvió a reaparecer por los siglos XVIII en Inglaterra, especialmente en la ciudad de Londres y en París, donde se originaron estos. Veamos estas imágenes de estas ciudades donde se origina la masonería moderna. Brevemente estas imágenes. ¿Qué tal si la luz ahí? ¿Qué están viendo ahí? Cualquiera que ve esa imagen, ¿qué ciudad es? De inmediato identifican quiénes hay ahí al pie de la torre. Otra imagen. Esa es la ciudad de Londres. ¿Y quién está ahí? Un escocés tocando su gaita. Y ahí hay uno. ¿Quién es el que está al lado del escocés? Otra imagen. Este es el Arco del Triunfo en París. Este es el Arco del Triunfo en París, donde terminan los Campos Elíseos. Debajo de ese Arco del Triunfo está la famosa tumba del soldado desconocido. Está ahí. Otra imagen. Ahí está. Ese es el río Támesis en el centro de Londres, que atraviesa la ciudad de Londres. Allá la rueda que ustedes ven es el London Eye, que tiene una altura de 150 metros de altura, tiene esa rueda, y demora media hora dando la vuelta. ¿Ah? ¿Hay otra? No sé. Ese es el Big Ben y la Casa del Parlamento, el reloj más famoso del mundo, ese que se ve allá, y la Casa del Parlamento, la que se ve al fondo. ¿Listos? Creo que estamos ahí, muy bien. Entonces ahí vimos imágenes de dos ciudades, París, donde aparece la torre, el Arco del Triunfo, y la otra, la ciudad de Londres. Y ahí me van a ubicar en el texto, Segunda de Crónicas capítulo 2, verso 13, Segunda de Crónicas 2, 13. Para ir mirando esto. Entonces, Segunda de Crónicas 2 y el verso 13. Y el 14 dice, pero el 13, yo pues he enviado un hombre hábil y entendido. ¿Cómo se llamó ese hombre? Irán Abi. Irán Abi. Irán Abi. Irán Abi. Ese hombre es el que introdujo la masonería en Israel en los días de Salomón. Irán Abi. Bien, veamos brevemente la historia, la secuencia histórica de la masonería. Qué pena, le bajamos otra vez. Veamos esto. Estos documentos. Tenemos un documento. Aquí está la breve historia de la masonería. Ahí está un documento que habla de la masonería, origen de la masonería en Egipto cuando se construían las pirámides, y luego también sus orígenes en Israel en los tiempos de Irán Aviv, lo que vengo diciendo. Ese documento pasamos como no alcanzamos a ver, pues esto es solamente para que conozcan de dónde toman estas fuentes y ustedes las tengan. Pasamos al segundo. El segundo
son imágenes usadas en la masonería. En la masonería se usan estas imágenes. Los símbolos de la masonería. Estos 10. Diez símbolos, hay muchos. Mucha atención con ese símbolo. Aparentemente es una G. La abreviatura de God. El altar. En el fondo ven la imagen del dios Sol en todo el centro, del dios Sol, de Nimrod. Cuatro. El ojo que todo lo ve. Puestas por Irán Aviv en el templo de Salomón. Estas columnas fueron puestas por Irán Aviv, que fue el constructor del templo, el arquitecto, en el templo de Salomón. La estrella de las 6 puntas, a la vez formando la pirámide. Usada generalmente en todo lo que es satanismo y brujería, ese símbolo. El saludo. El segundo nudillo de la mano. 8. Nueve. El símbolo de los templarios. Diez. Teorema de Pitágoras. Listo. Otro. Aquí tenemos los símbolos más comunes de la masonería, usados en... Dejémoslo arriba y va a comentar un poquito dónde comenzó arriba. Exacto. ¿Veis? En el centro de ese compás que ustedes ven la letra G de Gnosis, de God, que es un nombre que se le da también a Nimrod. Y también es el símbolo del G12. Esa G, realmente el G12 lo que ha hecho es convertirla en un 6. El G, o en una G, del G12, que es una organización trinitaria, ¿la han oído mencionar? ¿No? Cuyo dirigente en Colombia es Castellanos. ¿Lo han oído mencionar? César Castellanos dirige una gran organización religiosa en Colombia que se conoce como el G12, y ese es su símbolo, porque es una organización masona. Es el símbolo general también de la Watchtower, es decir,
de los testigos contra Jehová, en razón de que Carlos Taser Russell era masón. Por eso es el símbolo también adecuado a ellos. Ahí está, esos símbolos usados también, son usados por el Papa, por los papas, por el Vaticano, por todo eso. Usan los símbolos masones y cuando se mira la brujería y la hechicería son usados los mismos símbolos. Porque todo al fin y al cabo es una misma cosa. La Trinidad es un símbolo, es una pirámide. Por eso arriba está el ojo del Padre que todo lo ve, arriba, pero forma el triángulo para que es el símbolo que aparecerá en el dólar, el símbolo de la Santísima Trinidad. Cuando ustedes ven el símbolo de la Trinidad, eso es lo que representa, véalo ahí. Está en el dólar, en el billete de dólar. ¿Qué otro símbolo tenemos? ¿Qué otro documento tenemos allí? Bueno, tenemos toda esa simbología, todos estos símbolos son usados por ellos. El saludo, ¿lo ven? ¿Cuál es el saludo de los masones? Los cuernos, simbolizando el ángel caído. Y el saludo, ya lo ven, hay dos saludos. Algunos son muy amantes a hacer este saludo así, ¿cierto? Véalo ahí, es un símbolo masón también. El de abajo, el último de abajo. Que no se saludan así, sino que cogen los dedos. También, vean ese, ahí está el saludo masón. El que está en la Coca-Cola, igual. ¿Ya lo ven? ¿Qué otro tenemos? Pasamos, tenemos otro documento. Ahí está. Y aquí llegamos al Dios Sot. Se escribe como Tot, se escribe Tot, pero se pronuncia Sot. Se pronuncia Sot. Ese es como se simboliza el padre de la arquitectura egipcia. Que después de muerto este señor, que fue el que construyó la primera pirámide en Egipto, después de muerto este señor fue adorado como Dios, como el Dios Sot o Tot. Sot o Tot es el nombre que se le da. Y esos son los símbolos que se representan. Un cuerpo humano, pero una cabeza de un ave. Generalmente, el ave fénix es de origen egipcio, la leyenda del fénix, que si un día egipcio desapareciera, fuera destruido por un terremoto, por una acción extranjera, por lo que fuera, de sus cenizas se levantaría, y entonces con eso lo simbolizaron con un ave conocida como el ave fénix. Por eso la cabeza de ese dios es la cabeza de la famosa ave fénix, que es una leyenda, nunca existió esa ave, sino que es una mitología. Hace parte de la mitología egipcia. Esa es la imagen del dios Sot, que es supuestamente, mucha atención, el gran arquitecto del universo. El mundo supuestamente se va a acabar cuando el dios Sot vuelva y ingrese de nuevo a la pirámide principal de Egipto, que fue la que él hizo, la más antigua. Cuando él entre a morar en esa pirámide, entonces ocurrirá en el mundo la gran catástrofe mundial y el mundo todo se destruirá, según los pronósticos que tienen los masones, porque todo eso es masonería. De acuerdo a sus profecías, eso es lo que ellos están esperando. Este Dios, aparte de todo, era el Dios de la sabiduría, de la escritura, de la música. Era el secretario supuestamente de los otros dioses egipcios, porque Egipto siempre ha sido un país panteísta, es decir, que cree en muchos dioses, y este era el secretario de todos esos, el padre de la escritura, el padre de las letras, el padre de todo eso, es el dios Sot. ¿Correcto?
¿Tenemos otro? Ahí tenemos la historia de Irán Aviv, que es el que estábamos leyendo ahora. ¿Recuerdan que lo leímos? Este es el mismo Irán Aviv, solo que ahí aparece como Irán Aviv, poniéndole una F al final, pero es la misma persona de la que estamos hablando, de la que habla la Biblia. Veamos brevemente, antes de introducirnos en este documento, el símbolo masón en el dólar. Los símbolos masones que hay en el dólar. ¿Por qué el dólar tiene símbolos masones? Hacia el año 1733, hacia el año 1730, Estados Unidos buscó tener un sello que representara a los Estados Unidos y su estado como tal. Y trabajaron, pusieron a varias personas encargadas de esto. Y entre esas, las personas que se encargaron para que definieran un sello que a la vez fuera símbolo de los Estados Unidos, de sus orígenes, de su progreso y de su futuro, se infiltraron unas personas procedentes de la masonería y por lo tanto la idea de algunos era poner solamente símbolos cristianos, pero se dejaron convencer de los masones y resultaron poniendo, en vez de símbolos cristianos, en su sello pusieron símbolos de la masonería. Por eso, observen lo siguiente. Van a observar lo siguiente. La pirámide que está en el centro, la pirámide que está, es una pirámide que está inconclusa. Porque lo que le está completando arriba es el ojo que todo lo ve, pero realmente la pirámide está inconclusa. Porque dicen que cuando la pirámide esté completa, entonces es que viene el dios Sau a habitar en ella y ocurre la gran catástrofe mundial. Entonces, como todavía no ha venido, la pirámide está inconclusa. Solo que la maquillan con el ojo que todo lo ve arriba, que está en la parte alta. Bien. Vamos a ver otra partecita del dólar. Vamos a ver aquí. Esa la estrella. La estrella de 6 puntas en la bandera norteamericana arriba hay 13 estrellas. Las 13 estrellas están formando esa figura, solo que así aparentemente no se ve, pero está formando, las 13 estrellas forman la estrella a la vez, la estrella de 6 puntas, que es el símbolo de la masonería y también de la magia y la hechicería a nivel mundial. Pasemos a otra partecita. Ahí está. ¿Recuerdan la cabeza del fénix, del dios South? Mire que es la misma que está en el dólar. ¿Ve la cabeza del fénix? Supuestamente es el símbolo del águila americana, pero realmente eso no es una figura de un águila, sino la figura del ave fénix. Como en brujería y en satanismo el número 13 es el número sagrado, observen lo que tiene. En la mano derecha, el ramo que tiene en la mano derecha tiene 13 hojas. En la mano izquierda tiene 13 flechas y el escudo tiene 13 barras. Símbolo de la masonería y de la brujería es todo eso. El 13, el 13 y el 13. Y arriba las estrellas que le mencionaba en la parte alta, están las 13 estrellas en la parte alta arriba de la cabeza del águila hacia arriba. Si hay forma de bajarlo para que vean las 13 estrellas. Tiene ahí, en ese círculo están, cuente, hay 13 estrellas. Tiene el 13 símbolo de la brujería y el satanismo por todos lados. Y ese es el símbolo de los americanos. Todos son símbolos masones. Y así pudiéramos seguir viendo más cosas en él, pero ya los básicos, los más esenciales, ya están ahí. A la vez, en la pirámide está formando el triángulo y el compás,
En el símbolo ese del dólar está el triángulo y el compás, que es el primer símbolo de la masonería. ¿Por qué el primer símbolo de la masonería es el triángulo y el compás? Porque son los símbolos de la arquitectura. Correcto, fueron los primeros símbolos, las primeras herramientas usadas en la arquitectura fueron esas. Y por lo tanto, porque ¿qué es lo que quiere decir masón? La palabra masón lo único que quiere decir es compañía de albañiles, es decir, de constructores que trabajan en la construcción, eso. Por eso todo está relacionado con esto. Bien, ahora veamos ya sobre eso, pues hay muchas cosas. Ya si alguien ve un billete de 20 de dólar, eso ya tiene otro. Este es de $1, pero si es el de 20, en el 20, poniendo el dólar en cierta forma, aparecen las dos torres gemelas en llamas, tal como ocurriría muchos años después de haber sido expedido este billete. Este billete fue expedido por allá en el año 1993, y ya aparecían en el billete, aparece curiosamente, dos torres ardiendo en llamas, como se vieron el 11 de noviembre del 2001, correcto. Y ese billete había sido expedido en el 93. Y así hay muchas cosas que aparecen en su simbología que posteriormente, por cábala, por coincidencia o por lo que sea, resultó verdad. Bien, ahí está, vea, en el billete de 20, observen, en el 93 aparece ya, ¿se alcanzan a ver en el fondo? Dos torres ardiendo, y es en el 93. Y ya el billete de 20 mostraba, y así tal como ocurrió, una que arde primero y por lo tanto está más gastada, y la otra que apenas comienza, miren ahí. ¿Ve? Todo eso lo ha manejado la masonería, que hoy se dan el nombre como más caché, más moderno, de Illuminati, que quiere decir los iluminados. Claro, esos son los famosos Illuminati, los iluminados. Entonces ahí está, cuando uno sigue, si uno sigue mirando esos billetes, todos están dirigidos y guiados por la masonería. Toda la moneda americana gira en torno de la masonería. Tanto las monedas primeras, desde el sello del año 733 hasta la moneda más reciente, todos tienen símbolos de la masonería. De ahí que tradicionalmente Estados Unidos ha sido un país masón. ¿Ve? De ahí la olla podrida que es ahora. Es la capital mundial de la inmoralidad en todos los aspectos. Y Nueva York, como la hija menor de Babilonia, profetizada en Isaías capítulo 47, Isaías habló de la hija de Babilonia. Citamos Isaías 47:1. Una fue Babilonia y otra es su hija. Su hija corresponde a la Nueva York de hoy, a la hija de Babilonia, que también, a la vez que se anuncia de ella, se profetiza su próxima ruina. Su futuro será en ruinas. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Ya no es Babilonia, sino la hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Una profecía sobre Nueva York. Entonces, ahora sí,
Nos venimos al origen masón en Israel. El caso de Irán Aviv, se dice ahí quién era este hombre. Su madre era de la tribu de Dan. Estamos en el verso 13 de Crónicas, de Segunda de Crónicas 2. Su padre era un fenicio. Su padre era un hombre de Tiro, que hoy es Líbano, es decir, un sirofenicio o cananeo, es decir, no era de Israel. Este hombre había estudiado arquitectura, brujería y espiritismo en Egipto. Resulta que cuando Salomón le escribe a Irán en los primeros versos de este capítulo, como en Primera de Reyes capítulo 5, Salomón le dice: es que mi padre, no, dejémoslo así, mi padre me mandó que le construyera casa a Jehová, el Dios de Israel, y la casa que debo edificar tiene que ser grande porque mi Dios es un Dios grande. Ocurre que le dice: ¿sabe qué? Me vas a enviar madera de Líbano. Tú vas a poner a 30,000 hombres tuyos allá que corten madera de Líbano y me le manden en balsas por el mar, es decir, por el Mediterráneo, hasta ahí a un puerto que queda cerca de lo que hoy es la ciudad de Tel Aviv. Y de ahí la subirían ya hasta la montaña donde queda Jerusalén, que está en una montaña arriba, y ahí había que cargar esa madera hasta allá. Y le dice: así como hiciste en los tiempos de David mi padre, que tú le enviaste la madera para hacer su casa que él hizo en Jerusalén, así también ahora me envíame esta madera. Y hace unos acuerdos con él de qué es lo que tiene que hacer, qué personas es que necesita para trabajar, que sean expertos para trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en piedras, en madera, en púrpura, en azul, en lino, en carmesí. Asimismo sabe que sepa esculpir toda clase de figuras. Correcto. Los israelitas no sabían esculpir figuras porque estaba prohibido en Israel. Porque no te harás ninguna imagen ni semejanza que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces no habían escultores en Israel. Los escultores que había en aquel tiempo, lo que esculpían eran dioses, eran ídolos. Y este hombre se había especializado en esculpir los dioses egipcios. Correcto, y todas las figuras de la mitología egipcia. Y eso es lo que necesitaban, porque eso no había en Israel. Entonces, por eso le piden ese tipo de persona que sea capaz de esculpir toda clase de figuras y de sacar toda forma de diseño, es decir, un arquitecto, que se le pida con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Ocurre que en la obra, en el templo de Salomón, supuestamente siendo la casa del Dios de Israel, los que trabajaron no fueron los hombres de Israel, sino extranjeros. Veamos los últimos 4 versos de Primera de Reyes, capítulo 5, que leímos al principio. Hay un censo que se hizo cuando murió David. Antesito de morir David había contado los hombres, no las mujeres, sino los hombres extranjeros que vivían en Israel. Los últimos versos que habla de los extranjeros. Y mandó el rey que trajesen piedras más atrás. A ver, por el 14 creo. Por el 14. Leamos de ahí en adelante. Vinieron así a estar en mes, esto es cuando se hizo la leva, la leva quería decir como el servicio militar obligatorio, como un servicio militar
30.000 hombres. Necesito que 10.000 se vayan un mes a cortar madera al Líbano y regresen para estarse en 2 meses en casa. Y los otros 10.000 se van y así, en esa rotación, esa la famosa leva que se hizo. Eso es lo que pasó y ahí está contado. Luego el pasaje está contando que se hizo un censo en los días de David. Y si no, aquí en Segunda de Crónicas capítulo 2 también está verso 17. Segunda de Crónicas 2:17, cuenta a los hombres. Observen esto. Contó Salomón todos los hombres extranjeros que habían en la tierra de Israel. ¿A quiénes contaron? A los hombres y que fueran extranjeros. Después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados, ¿cuántos fueron hallados? 153.600. Esos fueron 153.600. ¿Qué hicieron con esos hombres? Señaló de ellos, o sea, de esos extranjeros, primero 70.000 para llevar cargas, es decir, los que cargarían la madera desde abajo del mar para subir a Jerusalén, y 80.000 canteros, es decir, los que cortarían la piedra, correcto, en la montaña, y 3.600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. ¿Quiénes fueron los que trabajaron? Nombró de ellos, no se nombró a nadie de Israel. ¿De quién se nombró? De los 153.600 extranjeros. Fue de ellos que se nombró para hacer el trabajo. Qué curioso. Y siendo la casa del Dios de Israel, y no se emplea a nadie de Israel. Y el que dirige la obra, el arquitecto que dirige la obra, es un brujo traído de Egipto, Irán Aviv. Ocurre que es que aquí, ¿cuál es el problema aquí? El problema es el sincretismo. Es decir, ¿qué es sincretismo? Es mezclar lo sagrado con lo profano, lo santo con la brujería, hacer una mezcla de lo que es santo con brujería, o del evangelio con brujería. Eso es un sincretismo. Eso fue lo que se hizo. Resulta que los planos, siempre que Dios ha ordenado al hombre a hacer cualquier trabajo de construcción en la tierra, Dios mismo le ha dado los planos. A Moisés, cuando le mandó construir el santuario en Israel, le dijo varias veces, más de 20 veces aparece esta frase en la Biblia: hazlo todo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Quiere decir que Dios le mostró a Moisés allá en la montaña un modelo, una maqueta, ¿correcto? Dios le muestra una maqueta a Moisés y le dice: mira, me vas a hacer un santuario así. Y le mostró todos los detalles, cómo tenía que ser ese santuario, es decir, le mostró el diseño. Amén. Le mostró todo el diseño y le dijo: lo harás así, no le falte nada ni le sobre nada, lo harás así. Lo mismo hizo Dios con David. Le mostró el diseño de cómo tenía que ser la casa. Y ese diseño tenía que quedar por escrito. Y ese diseño es el que Salomón entregó en las manos de un brujo, Irán Aviv. ¿Qué hace el brujo con eso? Sus conocimientos de arquitectura que traía de Egipto, de cómo se hicieron las pirámides, de toda la brujería egipcia, la mezcló con lo sagrado, con lo de Dios, que ahí es donde es el problema. La masonería en sí es una mezcla del evangelio con brujería. Por ello ellos mantienen adivinando y dando profecías y vaticinios y cosa que está prohibida en la Biblia. No habrá entre vosotros ni adivinos, ni agoreros, ni siquiera quien consulte a los muertos. En ellos se hace todo eso. Deuteronomio 18:10 está condenado todo eso.
pero ellos lo practican. Ellos practican toda esa brujería y la han mezclado con el evangelio. Se conoce como las sociedades secretas, porque ellos no aparecen nunca en público, usted no los ve en público haciendo nada. Trabajan en secreto, trabajan por debajo. Hasta el año 1700 eran sociedades pobres que solamente trabajaban en compañías de albañiles que los contrataban para hacer los grandes castillos de Europa, porque ellos, a raíz de los conocimientos que adquirieron, no solamente en Egipto, sino los conocimientos arquitectónicos que Dios le había dado a David, le sirvió para ganar mucha plata con eso, construyendo los grandes castillos de Europa, los grandes palacios. Todo eso lo construyeron ellos, los contrataban a ellos, incluyendo el mismo Vaticano. La misma capilla de San Pedro del Vaticano es construida por los masones. Pero hasta ahí eran como clase media. Cuando vinieron la reforma protestante en Europa, y especialmente en Inglaterra y en Francia, que la gente estaba asqueada de la Iglesia Católica, del catolicismo ya, por todo lo que había pasado, sus crímenes. Entonces, mucha gente de la alta sociedad, buscando una salida diferente a la Iglesia Católica, fueron a parar en los masones y se metieron en la masonería, y posteriormente ellos ya emigrarían hacia Estados Unidos. En Estados Unidos encontraron unas tremendas oportunidades de riqueza, de oro, de cantidad de cosas, y se hicieron súper ricos. De tal manera que la masonería hoy maneja un muy alto porcentaje de la economía mundial. Entre ellos, por ejemplo, son los que compran todo el oro, la mayoría del oro que se produce en el mundo y que se almacena en lingotes, que son como pequeños ladrillos. Eso es de ellos. Hay un sitio especial en Estados Unidos donde ellos tienen eso allí. Eso es reservado, solamente pueden entrar ellos, nadie más entra a ese lugar donde se almacena todo eso. La presidenta internacional de esta organización en este momento es la señora Sofía, la madre del rey de España, que hace poco era la reina, esposa del rey Juan Carlos. Hoy ella es la presidenta de esta organización de las sociedades secretas. Zapatero, que fue presidente de España, estuvo vinculado como secretario a esto por varios años y aún sigue perteneciendo a este movimiento. Y así, y hay personas que por ahí por debajo de cuerda, usted los ve por encima y por debajo, a secreto, hacen parte de esta organización porque ellos trabajan así secretamente. Tienen sus planes secretos. Ellos son los autores de las ideas de cómo mejorar el planeta, los que están luchando contra el calentamiento global. La película que hicieron recientemente, que habla sobre cómo evitar el calentamiento, que muestra alarmantemente cómo se han descongelado los polos, la zona polar del planeta, los grandes depósitos de agua del planeta, cómo se descongelan, se deshielan velozmente los grandes glaciares, y cómo lugares que antes eran lugares fértiles hoy son inmensos desiertos en el mundo, cómo la población mundial, el crecimiento demográfico de la Tierra ha producido un mayor calentamiento global, y son los de las ideas de que el mundo urgentemente necesita una devastación, devastar siquiera 6.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Hay que encontrar la mejor manera, la mejor estrategia de borrarlos sin que aparezca como el más grande genocidio de la historia. Pero hay que borrarlos de la Tierra a 6.000 millones de personas, de la manera más disimulada. ¿Cómo? 1000 maneras han intentado. ¿No le digo? Desde modificando desde hacer una modificación genética a las semillas. ¿Sabe que las semillas
están modificadas. Por ejemplo, hay semillas que ya no es como antiguamente, que usted coge una semilla y la siembra y le produce. El sistema transgen que se ha usado es que usted compra maíz, pero si el maíz usted lo siembra, eso no le produce nada, porque es un maíz que está esterilizado. Ya no puede germinar porque su germen está muerto. Y así cantidad de semillas. Y otras están tan modificadas que están programadas, por ejemplo, para que produzcan en el organismo humano los trastornos en el sistema hormonal, que ya hablábamos otro día. ¿Correcto? Para que se produzca la nueva sociedad mundial, pero esa sociedad es una sociedad que ya no tiene cómo producir familia. Dígame, el matrimonio entre un hombre y un hombre, ¿cuál es su descendencia? Entre una mujer y otra mujer, ¿cuál es su descendencia? ¿Ah? ¿Ver? Todo eso está plenamente calculado. Está calculado todo eso para producir, pero aún ese no es el peor impacto. Las peores cosas están por hacer. Ya les adelantaba algunas. Parar, por ejemplo, todo el sistema de industria del planeta para que la gente muera de hambre sin trabajo. Y así sucesivamente. Hay una cantidad de estrategias que progresivamente han venido usando y que las tienen que usar de manera secreta, como es su propio nombre, sociedades secretas. Ellos trabajan secretamente. Ellos no aparecen nunca en público, salvo en algunas reuniones y en sus saludos y lo que sea. Trabajan secretamente, pero secretamente están programados para producir el más grande genocidio de la historia de la humanidad. Solo les falta una cosa: encontrar al hombre que le puedan entregar todo su poder en sus manos, decirle, mire, le entregamos toda nuestra autoridad y poder en sus manos para que usted gobierne este mundo y saque adelante estos proyectos. ¿Cuál? La más grande devastación mundial. El mundo está hoy para eso. Recuerda que varias veces le he dicho que este mundo se quedó sin líderes. Los países no tienen líderes. Por ejemplo, todo el mundo en Colombia está hastiado con Santos, pero después de Santos, ¿a quién escoge? ¿A quién escoge? Dígame, ¿a quién? Dígame. A Timochenko, cualquiera, no sé, ¿a quién? Porque no hay líderes. No hay líderes. En Venezuela, si no es Maduro, ¿a quién escoge? En Nicaragua, si no es Daniel, ¿a quién escoge? Pues no teniendo más, 4 veces a Daniel. En Bolivia, si no es a Evo, ¿a quién? Y en Ecuador, si no es a Correa, ¿a quién? ¿Ve? Y en Estados Unidos, pues vea, donde terminaron. En Europa también, ¿a quién? Para 4 mandatos va Angela Merkel, porque en Alemania no hay a quién. Y a Theresa May en Inglaterra la pusieron ahí por un reemplazo, porque el otro renunció. Cameron renunció. Y al renunciar David Cameron, pues pusieron ahí como relleno a la pobre May. Pero no hay. Y eso mismo, en una entrevista el Papa hoy en el Vaticano dijo que está muy preocupado porque en Europa no hay líderes. El mundo no tiene, la más grande pobreza del mundo es que no hay líderes que repunten. Por eso el día que uno se asome por ahí en el firmamento del mundo, le echarán mano todos, y lo pondrán como gobernante de todos. El próximo gran gobernante mundial, el hombre de pecado o el impío o el malvado, el hombre más devastador de la historia de la humanidad,
el anticristo, conocido como el anticristo popularmente. ¿Qué tal les parece? Pero hay más. Ahora no les hablo más porque el tiempo se acabó. Pero ¿sabe una cosa? Jesús, nadie como Él para decir tan preciso lo que pasa. ¿Cuántos han oído hablar del holograma? ¿Han oído hablar de holograma? A ver, a los amantes de la tecnología, ¿cuántos han oído hablar de la hologramas y cuántos conocen de hologramas? Allá está el hermano Brian, que conoce un poco de hologramas. ¿Quién más sabe de holograma? Bueno, vamos a tener que hacer una escuela de hologramas. A ver, ¿cuánto me colaboran para que la próxima vez hagamos un holograma y lo hagamos aquí en vivo? A ver, ¿quiénes me quieren ayudar? Y hacemos un holograma y se lo mostramos a la gente qué es un holograma. ¿Quiénes me ayudan? ¿Ninguno? Wow, aquí también estamos pobres de líderes. Aquí también los líderes brillan por su ausencia. Yo pensé que era en el mundo que no había líderes. Aquí tampoco hay. A mal que estamos. ¿Quién? Ahí están. Pero es que lo vamos a hacer nosotros. Esos son hologramas. Es decir, la idea de un holograma. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo hacer, por ejemplo, lo que está haciendo ahora? Michael Jackson está de concierto en varios países del mundo y ustedes saben que está muerto. Hay otra cantante, esta jovencita que murió en Inglaterra por un exceso de droga. Está de concierto en el mundo y la están presentando en diversas ciudades del mundo en concierto, a pesar de que está muerta. ¿Cómo lo han hecho? ¿Y cómo le están haciendo? Que una persona dice, ¿sabe qué? Yo quiero hablar de manera real con mi papá que se murió hace 20 años, con mi abuela, con mi tío, con mi novia que se murió hace 10 años. ¿Y cómo le ponen a hablar con su novia personalmente y le habla y ella le responde, le contesta? Un diálogo y se le sienta al lado y hasta le toma de la mano. ¿Saben eso del famoso sonido de trompetas que están hablando? ¿Han oído hablar? Que trompetas sonando. Tienen preparados a través de esta técnica de los hologramas, que simplemente es desarrollar un sistema de la tecnología de D3 que conocen, pero lo quieren hacer a gran escala. Desde un satélite proyectar las imágenes hacia la Tierra y proyectar en diversos sitios de la Tierra a Jesús, hacer un holograma de Jesús y decir, esté en tal parte, y la gente va y lo ve hablando, y lo ve predicando, y lo ve enseñando a Jesús. ¿Recuerdan que Jesús dijo eso? Si alguno os dijere, mirad, está en el desierto, mirad, aquí está, no vayáis. Pero eso hace parte del próximo tema. Bien. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. ¿Es complicado esto o es fácil? ¿Cómo lo ven ahora? ¿Difícil o fácil?